Y puede tomar su lugar y vamos a ir a la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy es la importancia de la palabra de Dios. Vengo semanas diciéndole, traiga su Biblia, compre su Biblia. A ver, enséñeme otra vez su Biblia. Oh, wow. Hermana, ¿me presta su Biblia, la que me enseñó el otro día? Esta, ahorita se la revuelvo. Le dije, iba caminando y su pastor es muy chismoso. Yo le veo la Biblia a todo mundo, quién trae Biblia, quién no trae Biblia. Y pasó a la hermana y le dije, hermana, venga para acá, enséñeme su Biblia. Porque le dije, la hermana sí sabe comer, le dije. Yo siempre le he dicho, ¿sabe cómo se conoce un cristiano? En la Biblia. Porque cuando la Biblia está así, completamente sucia, pero no sucia de que la deje tirada, sino la grasita de las manos, las hojas bien gastadas, ninguna se pega porque todas han sido, ¿cómo se llama? Ojeadas. Y si pudiera ver esta Biblia, está más rayada que subrayada por todos lados. Y esto habla de un creyente que se sabe alimentar y que sabe comer de la palabra de Dios. Y es algo que cada hijo de Dios debe de tener. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón y siento mucho enseñar de la importancia de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Gracias, hermana. Su Biblia, gracias. Gracias por ser un ejemplo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vieja escuela? Porque la vieja escuela sigue enseñando mucho, nos sigue enseñando la nueva escuela. ¿Cuántos dicen amén? La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la escritura, toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. Es decir, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, diga conmigo, para enseñar, para redarguir, es el corazón, para corregir, eso es lo que está mal, la palabra, la escritura lo corrige, lo que está mal en nuestra vida, para instruir en justicia. ¿Qué es esto? Para enseñarnos el camino del Señor, para enseñarnos cómo caminar en justicia, cómo caminar como verdaderos hijos e hijas de Dios, con una fe que agrada a Dios. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre, y póngale ahí también, y la mujer, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda, diga conmigo, para toda buena obra. Entonces dice la naturaleza de la Biblia que usted tiene en su mano. La naturaleza no viene de una naturaleza humana, no es una inspiración humana, no es un libro de historia, aunque contiene la historia del pueblo de Dios, no es un libro de poesía, aunque hay poesía en la palabra de Dios, no es un libro de poesía, tampoco es como una enciclopedia, sino dice la palabra que la naturaleza de la Biblia, de la palabra de Dios. Mira, préstame tu Biblia. Si se pregunta por qué no saqué mi Biblia hoy, porque se deshoja todas. Y tiene cantidad de pegamentos y forros y de todos modos se deshoja. La naturaleza de lo que usted tiene en la mano y debe de tener, no es una naturaleza natural, sino toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, es de inspiración divina. Y dice la escritura que es útil para nuestra vida. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos las escrituras, entonces no sabremos cómo caminar en la nueva vida que Dios nos ha dado. Vamos a aprender que la palabra de Dios es el alimento espiritual que un hijo de Dios necesita y va más allá de solamente como un bocadillo que comes los días que vienes a la iglesia, que el pastor lee la Biblia y oramos y recibes una pequeña porción de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es el alimento espiritual de un creyente, de un hijo de Dios.
Si una persona no se alimenta correctamente, entonces va a producir una enfermedad, estoy hablando naturalmente, produce una enfermedad que se llama anemia. Lo conoce usted, ¿no? Una debilidad, y se manifiesta en el cuerpo. Cuando la anemia tiene mucho tiempo y la anemia no es sanada, no es tratada, entonces puede convertirse en leucemia, cáncer en la sangre, y eso mata a una persona. Entonces, la palabra de Dios es el alimento espiritual de un creyente, de un cristiano. Si un creyente no sabe alimentarse y no se alimenta diariamente, diga conmigo diariamente, dígalo fuerte, diariamente. Si no se alimenta con la palabra de Dios, entonces será siempre un hijo de Dios débil. Y usted sabe que cuando una persona tiene debilidad, sus defensas, su sistema de defensas es un sistema de defensas bajo, y cualquier gripa lo tira. Cada 8 días está enfermo cuando de una cosa, de otra. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas es bajo. Entonces lo que necesita, cuando va al doctor le dice, lo que necesitas es alimentarte bien, es comer bien 3 veces al día, dice el doctor, y no cochinadas, no McDonald's. No necesitas, saca la pizza, saca la hamburguesa, saca, Dios me está predicando, se crea. Saca todo eso y aliméntate sanamente. Entonces la palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros vamos alimentándonos correctamente, muchas de las enfermedades, de la debilidad espiritual y enfermedades espirituales que se manifiestan físicamente van siendo sanadas en nuestra vida. De una vez te digo que mientras que hoy estoy compartiendo esta palabra, el Espíritu Santo va a comenzar a traer sanidad sobre tu vida. Porque la palabra dice, envié mi palabra y lo sané. La palabra trae sanidad en el alma y trae sanidad en el cuerpo. Muchos cuerpos y corazones continúan dolientes, continúan en luto, continúan sin sanidad por falta de ese alimento. Entonces, diga conmigo la importancia. Entonces, la palabra de Dios, perdón, me voy a quedar un ratito con la Biblia acá. La palabra de Dios es muy importante en nuestra vida, porque la palabra de Dios no solamente nos alimenta, sino la palabra de Dios nos va formando como hijos de Dios. Dice la palabra que es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Diga conmigo enseñar. Para redarguir el corazón y para corregir. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas correctas con el Señor? Caminar bien. Decimos caminar derecho con el Señor y echarle todas las ganas y toda la fe. Pero hay cosas que estamos haciendo mal y a veces no es por una mala voluntad, sino es por ignorancia. Quiere decir que ignoramos la palabra de Dios, ignoramos la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis que no solamente libres, dice, y la verdad os hará verdaderamente. Diga conmigo, verdaderamente. Entonces vas conociendo la palabra de Dios y Dios va trayendo libertad a tu vida. La escritura dice, en Juan capítulo 3 versículo 66, Juan 3, 66, dice la escritura, dice el Espíritu es el que da vida. ¿El qué? El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, diga conmigo Espíritu, diga fuerte Espíritu, y son vida, diga conmigo Espíritu y vida. Entonces Jesús está diciendo que la palabra de Dios y las palabras que Él nos habla no solamente son letras escritas en hojas de papel, sino dice la escritura que estas palabras son espíritu, y el espíritu es el que da vida. La vida viene cuando el Espíritu Santo revela la palabra que está escrita en estas hojas, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la palabra es espiritual, y como la palabra es espiritual, es el alimento que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder desarrollar correctamente,
Porque aunque tenemos un cuerpo físico, somos espirituales. Carlos no es este cuerpo que ustedes ven. Carlos está dentro de mí, es el Espíritu que dio vida cuando el Espíritu Santo, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, lo mismo que tú. Somos espirituales, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y entonces para que nosotros podamos, para que el hombre interior, la nueva naturaleza, la nueva naturaleza y el hombre interior que dio vida, el Espíritu Santo, para que crezca sanamente, necesita el alimento espiritual. Y estas palabras son espíritu, diga conmigo espíritu, y son vida. Entonces quiere decir que la vida que usted está orando a Dios. La pastora hace un momento decía, ponga sus necesidades delante de Dios, pida a Dios. Pero muchas de las cosas que nosotros estamos necesitando y que estamos orando por restauración, por un cambio en el matrimonio, para que los hijos, la actitud de nuestros hijos cambie, y cosas como esa, nosotros lo recibimos cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Y muchas de las veces Dios quiere hacer la obra en nosotros y Dios quiere hacer milagros en medio de nosotros, pero Dios hace milagros a través de su palabra. La palabra de Dios es poder. Y cuando la palabra de Dios se manifiesta, por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Esto es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios para salvación. Entonces la vida de Dios, la nueva vida en Cristo y la vida abundante se manifiesta cuando yo puedo recibir este alimento espiritual y recibo el alimento espiritual. Diga conmigo otra vez la importancia de alimentarme diariamente con la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos que no nos vemos todos los días. Bueno, todos los días tenemos oración a las 5 de la mañana y muchas de las veces Dios me da una palabra y en 10, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos lo comparto. Es alimento espiritual. Pero usted no tiene su pastor 7 días a la semana, ¿verdad? No tiene el pastor que le esté enseñando y trayendo el alimento y poniéndole como el niño chiquito cuando se lo pone en las piernas y abre la boca y le hace avioncito para que abra la boca y se coma la papilla. Y no lo tiene ahí, sino que usted viene el sábado aquí y tal vez se conecta a la oración y recibe una palabra, pero usted necesita alimentarse todos los días con la palabra de Dios. Y entonces hay una importancia vital de que los hijos de Dios se llenen de la palabra de Dios, que amen la palabra, porque solamente a través de la palabra de Dios es que vamos a convertirnos en cristianos cristocéntricos. Diga conmigo, cristocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida gira alrededor de Cristo. Y mi vida nunca va a girar alrededor de Cristo si no tengo la palabra de Dios. Vaya conmigo en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, al 5. En el principio era el verbo. Diga conmigo, verbo. Dígalo fuerte a todo mundo, verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo. En el verbo estaba la vida. El verbo es la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios habló y todas las cosas fueron acomodadas en la creación, y dice la palabra que cada que Dios hablaba, el poder de Dios se manifestaba, porque el verbo, dice la palabra, es Dios. Y el verbo dice, el verbo era desde el principio y el verbo era con Dios. Este verbo es el verbo que se hizo carne, que estaba con Dios. El verbo es palabra. Y dice la escritura, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz de los hombres? El verbo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas
no prevalecen contra ella. Es decir, que no importa cuántas tinieblas haya en tu vida, no importa las tinieblas que cubrieron tus generaciones, tus familias, no importa las tinieblas que estén pasando, donde la luz está, la luz resplandece en medio de las tinieblas. La razón por la cual este lugar no está lleno de tinieblas es porque físicamente hay una luz, y la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Por eso no hay oscuridad. Bueno, la luz es el verbo, dice la palabra. Entonces la palabra de Dios es la que trae luz, y cuando hay luz en mi vida, las tinieblas van desapareciendo. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque tengo unos problemas, unas situaciones. Mi esposo volvió a tomar, mi esposa le pegó otra vez la chiripiolca, se volvió loca, ya otra vez quiere pelear. Tengo situaciones, y es que, pastor, usted no sabe, el diablo está metido en mi casa, pastor. Tráigase el aceite, tráigase el equipo de intercesión, tráigase toda la iglesia, pero es que está algo muy feo en mi casa. Bueno, lo que necesita en ese lugar es que la luz de Cristo brille en ese hogar. ¿Y cuándo va a brillar la luz de Cristo? Cuando la palabra de Dios esté en ese hogar. Porque dice la Escritura que la luz es el verbo. Y dice que las tinieblas no prevalecen. Diga conmigo, no prevalecen contra la luz. Mientras que la palabra de Dios esté en su casa, mientras que usted tenga la palabra de Dios. Ay, es que tantas situaciones, usted no sabe, pastor, las tinieblas, la situación, el mundo, todo lo que está pasando. Pero yo necesito que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera a mi caminar, dice la palabra, y alumbra mi caminar. Y no importa dónde vaya, no importa dónde me meta, mientras que yo tengo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es hablada, y la palabra de Dios es estudiada, ahí comienza a brillar la luz, y las tinieblas tienen que desaparecer. Porque las tinieblas no desaparecen porque tú tengas una Biblia metida ahí en tu ropero o como pata de la cama para que no se mueva. Las tinieblas van a desaparecer cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, cuando la palabra de Dios esté en tu mano, cuando la palabra de Dios esté en tu boca. Las tinieblas van a desaparecer. Es decir, que las cosas comienzan a cambiar cuando el verbo de vida se presenta. Diga conmigo, el verbo de vida. En él está la vida de los hombres. O sea que lo que tú estás clamando todos los días que te postras a orar es bueno. Y cada que tú vienes y levantas tus manos, Señor, obra, cambia mi familia, cambia. Y Dios quiere hacerlo. Pero cuando la palabra de Dios viene en ti y la palabra de Dios está en tu corazón, entonces esa luz comienza a brillar. Cristo brilla en ti y no hay tiniebla que pueda prevalecer contra ti. Y es que hay situaciones que no importa nada de eso. Las tinieblas nunca, diga conmigo, nunca. No, dígalo fuerte, nunca. Más fuerte, nunca van a prevalecer contra la luz verdadera, contra la luz de vida, contra el verbo que se hizo carne. Denle un aplauso al Señor. La carta primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tocante a qué? Al verbo de vida. ¿Qué está hablando? Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Lo leímos, el verbo. El verbo era Dios. Pero antes de todas las cosas, el verbo solo era verbo, era Dios. Pero el verbo solamente era palabra. Pero ahora sucedió algo maravilloso que cambió completamente la historia de la humanidad. Que ese verbo que era desde el principio, ahora ese verbo podía no solamente escucharse, sino dice, ahora hemos visto al verbo, hemos visto la palabra.
Y no solamente la hemos visto, sino la hemos contemplado y la palpamos con nuestras manos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice la escritura, dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, diga conmigo fuerte, la vida fue manifestada. ¿Cuándo se manifestó esa vida? Cuando nosotros comenzamos a ver y palpar el verbo de vida. Siempre en la escritura decía, Dios es amor. Pero cuando Jesús, el verbo de vida, se presentó, entonces hay muchas cosas que el pueblo no entendía, muchas escrituras que no podía comprender, la misericordia, el amor. Jesús dijo, si supieran qué quiere decir misericordia, le dijo a los maestros de la ley, le dijo a los que conocían la escritura y la tenían de memoria, le dijo, si supieran, Jesús le dijo, si ustedes supieran qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a la gente. Jesús se los dijo. Y entonces todo el pueblo entendió lo que nunca pudieron entender, porque ellos aunque tenían la palabra no podían comprenderla, pero ahora podían verla en Cristo. Ahora podían ver no solamente que Dios es amor, sino podían ver literalmente en un cuerpo, podían ver el amor caminando, podían ver la misericordia de Dios caminando. Por eso dice la palabra que Jesús es el resplandor de su gloria, es la manifestación de la gloria, de la imagen de Dios. Y entonces dice la escritura que en Él estaba la vida. Y cuando Jesús comenzó a caminar, que es el verbo, diga conmigo, es la palabra, la vida se manifestó. ¿Cuántos quieren que la vida de Dios se manifieste? Es que podemos tener la Biblia y tienen la Biblia ahí. Pero cuando la palabra, cuando el verbo se manifiesta, la vida, diga conmigo vida. Vida, y que dígalo fuerte, vida. Esta es la vida que tú estás clamando a Dios. Este es el cambio, la restauración, la sanidad. Este es el rompimiento de cadenas generacionales sobre tu vida, de divorcio, de separación, de muerte repentina, de orfandad sobre las generaciones. Cuando la palabra de Dios se manifiesta, entonces la vida de Dios se manifiesta. Y lo que queremos ver en nuestra vida, no queremos, el mundo está harto de religión, el mundo está harto de iglesias, harto de religión. Lo que el mundo quiere ver y tú quieres ver en tu casa es la vida de Dios. Que la vida de Dios se manifieste. Y como pastor te digo esto, lo que cada mañana oro es porque haya un cambio, haya una transformación. Pero nunca va a haber cambio y transformación si nosotros no tenemos la palabra de Dios. Porque solamente la vida que Jesús compró en la cruz del Calvario para ti, para mí, ha de ser manifestada cuando nosotros tenemos el verbo, tenemos la palabra. Amén, diga conmigo la importancia de tener la palabra de Dios. Dice, y la hemos visto y testificamos y anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan capítulo 6 versículo 47. Juan 6, 47. Juan capítulo 6 versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que en él cree no muera. 51, lea fuerte conmigo, verso 51. ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, ¿qué dice? Dígalo fuerte, si alguno, note esto que no dice todos, dice si alguno, ¿qué dice? Comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice la escritura que en el desierto, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, les dio a comer el maná. El maná era como hojuelas
de cereal que caían a la tierra, pero ese maná era, aunque era algo físico, ese maná era algo espiritual, descendía del cielo. Ese maná, esa comida, no solamente llenaba su vientre, sino esa comida mantenía al pueblo en una sanidad. No solamente eso, sino cuando ellos caminaban por el desierto, ellos salieron con sus ropas y salieron con sus guaraches y salieron con todo lo que tenían. Y sabes que dice la palabra que mientras que ellos iban caminando, su ropa no se envejecía, los guaraches, el pie no se les hinchaba. Entonces ahí no era como las esposas de ahora que quiero zapatos, no había zapatos todos los fines de semana, pero el alimento que ellos recibían les daba la fuerza que ellos necesitaban para caminar en el desierto, para aguantar el calor, para aguantar el frío, para no enfermarse. Y entonces ese es un alimento que cuando estaban en el desierto recibieron. Y entonces ellos le dijeron a Jesús: bueno, Moisés les dio a nuestros padres el maná, ¿qué señal nos das tú? Y le dijo: ese es el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan, yo soy el verdadero alimento que descendió del cielo. Diga conmigo: alimento. Entonces vimos que Jesús es quien descendió del cielo, el verbo que se hizo carne. Y ahora Jesús les dice: soy el verbo que se hizo carne, pero soy el pan, y cualquiera que coma de mí, cualquiera que coma, diga conmigo que coma, diga fuerte que coma. Entonces el alimento que nosotros necesitamos es Cristo, es Jesús todos los días de nuestra vida. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no tenemos a Cristo, no tenemos ese alimento, porque dice: cualquiera que coma de este alimento. Entonces tú puedes venir a la iglesia y no comer de ese alimento. Tú puedes tener la Biblia en tu casa y no estar comiendo de ese alimento, pero dice que si tú comes de ese alimento, entonces nunca tendrás hambre. Y dice la palabra: que comiere de mí, dice, producirá vida y vida eterna. Entonces necesitas alimentarte diariamente con la palabra de Dios, porque Jesús murió y dio su carne para que nosotros comiéramos de él. Dice la palabra que el verbo se hizo carne. Si nosotros no tenemos comunión con la palabra de Dios, no tenemos comunión con Cristo. No puedes decir que eres cristiano si no tienes la palabra de Dios. Y dice la escritura, el apóstol Pablo enseña que nosotros debemos de aprender a escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando yo escudriño, cuando yo estudio, ¿qué es escudriñar? Es profundizar en la palabra. La realidad es que muchos creyentes son muy superficiales y solamente leen lo que quieren leer, las promesas que necesitan para salir de alguna situación, pero no se alimentan con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si tú no tienes diariamente comunión con la palabra, pero número uno, no te estás alimentando, y número dos, no estás teniendo comunión con Cristo. Diga conmigo: comunión. Entonces, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos estar fuertes si no nos alimentamos con la palabra de Dios? Amén. Siga conmigo en Deuteronomios 1:18. Deuteronomios capítulo 11, versículo 18. Deuteronomios 11, 18 al 21. Gracias. Deuteronomios 11, 18. ¿Ya está? Por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón. ¿Dónde? O sea, ya es necesario que saques la Biblia de la cajuela del carro. Ya está toda como chicharrón del calor, del frío, y ya parece todo menos Biblia. Dice la escritura que Dios quiere que nosotros pongamos, dice, pondréis estas mis palabras, ¿dónde? En vuestro ¿qué? Corazón. ¿Cómo ponemos la palabra de Dios en el corazón? La palabra de Dios en el corazón no lo ponemos trayendo la Biblia aquí bajo el brazo, sino cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros escudriñamos, estudiamos. Di conmigo: estudiar. Algo que tiene que cambiar en la mentalidad del hispano es que el hispano no quiere estudiar. Hello, ¿quiere que se lo demuestre? Si usted va a una librería cristiana americana
usted encuentra libros de todo y encuentra Biblias de todos los colores y sabores y de todas las traducciones, y encuentra cantidad de libros. Y después usted va a la librería cristiana en español y encuentra 3 libros, una Biblia. ¿Sabe por qué? Es porque para la librería no es negocio. ¿Y por qué no es negocio? Porque los hispanos prefieren ver una película, ¿ah? Claro, cristiana. Y luego cuando el pastor predica dice: pastor, eso no salió en la película. Claro que no. Los cristianos, los hispanos, les gusta la música, nos gusta bailar, alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, no sé, ahora no. ¿A cuánto les gusta danzar, bailar en la presencia? Amén. Sí, pero no les gusta, o sea, cantidad de música, cantidad de videos, pero no les gusta estudiar la palabra de Dios. Y ese odre viejo, esa mala costumbre en el pueblo de Dios tiene que ser desarraigada completamente. Porque mientras que nosotros seamos ignorantes de la palabra de Dios, entonces nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida. Son buenos los cassettes, son buenas las películas, es bueno todo eso. Y decía mi esposa hace rato, y es verdad, los cristianos hispanos prefieren YouTube a la Biblia. Y hasta, y si son muy espirituales, ponen una palabra inspiracional en YouTube, que me motive, que me prenda, que me saque de la depresión. Y quiero decirte algo, que todo eso muchas veces es emoción y sentimentalismo. Eso es comerte una sopa marucha para quitarte el hambre y no caerte desmayado, y no te caes desmayado, pero no te estás nutriendo espiritualmente. El hombre interior está débil. ¿Por qué? Porque lo único que te puede alimentar es la palabra de Dios. Y entonces eso tiene que ser quitado de nosotros. Y cada hijo de Dios, no importa si es hispano, si es asiático, sea lo que sea, todos los hijos de Dios necesitamos la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Entonces, un creyente es tan fuerte o tan débil como se alimente de la palabra de Dios. Una iglesia es tan fuerte o es tan débil como se alimente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cristianos, de creyentes débiles espirituales? Ya quiero dejar a Dios, ya no quiero. Pura niñería. Es que no sé, me hablaron, no me saludaron. Puro sentimentalismo, emocionalismo y chantaje emocional y sentimental. Y no hay madurez. ¿Por qué? Porque no hay la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos, diga conmigo, diariamente. Entonces, poner la palabra en el corazón, hay que tener la palabra y hay que leer la palabra. Y cuando yo tengo la palabra, yo le pregunto a la palabra, porque la palabra es viva. Diga conmigo, viva, y es eficaz. La palabra no está muerta. La palabra es Cristo, es Jesús, es el verbo, y la palabra es viva. Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Y entonces cuando yo leo y no le pregunto a Cristo, no le pregunto al Espíritu Santo: ay, pastor, es que yo no entiendo. ¿Cómo? Si eres superficial. Yo sí leo, más para que Dios no me maldiga. No, Dios no te va a maldecir. Dios no te maldice por no leer la Biblia. Pero cuando tú eres superficial y a veces lees y no entiendes lo que lees, y no te importa si entendiste o no entendiste. O dices: no, es que yo no leo porque me da sueño, porque no entiendo, porque tú no tienes comunión, porque no profundizas. Si yo le dijera a muchos de ustedes, no todos, a muchos de ustedes, ¿qué prediqué la semana pasada? ¿Qué prediqué hace 15? Sé que muchos sacan sus apuntes. Y me mandó Ofelia esta semana, me mandó un texto. Yo todos los días, no todos los días, pero en las mañanas comparto a veces una palabra corta. Y compartí una palabra. Y hay una mujer, una hermana que está en el área de Los Ángeles, ¿no? Que está ahí y tiene un hambre de la palabra y tiene un hambre por alimentarse y se conecta, está la oración y está ahí. Y compartí. Y entonces me impresionó algo que después Ofelia me mandó, lo que casi palabra por palabra lo que compartí.
y todo tomó sus anotaciones de todo lo que se habló. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le interesa la comida, a ver, cuando tú vas al restaurante y te sirven un plato de este tamaño, así, de este tamaño, no se hagan, Si a los hispanos nos gusta ir donde sirvan más grande, y te sirven un plato de este tamaño, a veces te llenas y no te lo acabas, ¿cierto o no es cierto? Pero ¿qué es lo que haces? ¿Me da una cajita para llevar? ¿Por qué? Porque cuando te lleva la cajita y entonces en la noche dice mi esposa, es para la perrita. ¿Qué perrita? Se lo come la perrita y dice, no, para la perrita hambre que me da en la noche. Es chiste. ¿Por qué? Porque te lleva la comida para comértela, porque el que le gusta comer y le gusta la comida, no desperdicia ni una sola migaja de la comida. Entonces, cuando usted viene, por favor, valore la palabra de Dios. Valore lo que muchos no tienen. Valoren porque la palabra y la enseñanza que usted recibe es vida y produce un cambio para usted. Entonces, beba la palabra, coma la palabra y haga anotaciones de todo lo que el Espíritu Santo le habla durante la palabra. ¿Para qué? Para que pueda ponerla en su corazón, meditar en ella. Y cuando yo tengo la palabra, paso un tiempo de oración y de meditación en la palabra de Dios. Meditar no tiene que ver nada con cosas raras ahí, que meditando en la palabra, todo hippie. No se refiere a eso. Meditar en la palabra, dice el Salmo 1. A ver, vaya conmigo por favor rápido, Salmo 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Dice, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche esto, verso 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿en qué? En la palabra de Dios está su delicia. ¿Está qué? Su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Y en ella medita cada semana que venimos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No dice eso. Bienaventurado, doblemente bendecido el hombre y la mujer. Dice que ama la palabra de Dios, que la palabra de Dios, la ley de Dios es su delicia. Delicia es esto, mire, uno cuando come una comidilla ahí está, me la como para que no diga, ahí está. Pero cuando te deleite esa comida, cuando es lo que te gusta, el postre, o la comida, o el mole, o la barbacoa, no sé cuál sea tu comida preferida, te la ponen enfrente y nomás la hueles y ya se te está saliendo y te está saboreando. Y cuando te la comes y ahí se te acaban todos los modales, todo lo que te enseñó tu mamá. Porque si se te escurre un poquito, hasta lo lambes porque no quieres dejar nada. Y le dice, y entonces le dice, tráigame otras 2 tortillas para limpiar bien el plato, porque me encanta esto. Bienaventurado, doblemente bendecido el hombre y la mujer que se deleita en la palabra de Dios. Que sé que es su delicia la palabra de Dios y en ella medita, diga conmigo, medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Es preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta palabra? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme en esta palabra? Y ahí el Espíritu Santo va a comenzar a traer un cambio, una transformación. Porque cuando tú meditas la palabra, diga conmigo, la palabra, que es el verbo, que es Cristo, entonces se engendra en mi corazón. ¿Se engendra dónde? En mi corazón. Cuando yo me voy alimentando de la palabra de Dios, Cristo va siendo formado en mí. El carácter de Cristo, la sabiduría de Cristo, la gracia que fue derramada sobre Cristo, y yo me estoy alimentando lo que yo estoy recibiendo dentro de mi espíritu, no un vientre natural, sino del vientre espiritual. Lo que estoy recibiendo
es la vida misma de Dios. En Él estaba la vida y estoy recibiendo la palabra de Dios. Entonces cuando yo estoy meditando y poniendo estas palabras en mi corazón, no solamente tengo comunión con la palabra, sino ahí es donde el verbo hecho carne dice, he aquí, habla la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, no habla al mundo. Muchos cristianos usan este versículo para evangelizar a la gente del mundo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Entraré ¿dónde? A él. Cenaré con él y él conmigo. El verbo hecho carne, la palabra. Entraré ¿dónde? En él. Entonces la iglesia le dice a los que no conocen al Cristo, pecador, ahí te están hablando, ábrele la puerta. No, te está hablando a ti. Porque dice la palabra, el Espíritu habla a la iglesia. Los de afuera no es la iglesia, te está hablando a ti. Y Cristo te está diciendo en la mañana, quiero entrar a tu corazón, quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. Quiero tener este tiempo de intimidad contigo, porque aquí en este tiempo de intimidad es que todas las cosas cambian en tu vida. Entonces cuando tú meditas en la palabra de Dios, tu vida va cambiando completamente. ¿Cuántas veces has estado harto de ti mismo? Yo muchas veces. Estoy harto a veces de mi carácter, estoy harto a veces que hago cosas que no debo de hacer, hablo cuando no debo de hablar. Estoy harto muchas veces de la manera en que a veces de mi estancamiento, de muchas cosas. Y digo, y a veces estoy y ahí. Pero cuando viene un cambio y una transformación, no cuando yo me aplico, sino cuando el Espíritu Santo va haciendo algo en mi vida, porque el verbo de vida, la palabra, está dentro de mí, y entonces comienza a haber un cambio. Entonces es bueno que el pastor imponga manos y ore por ti, es muy bueno. Eso es bueno, pero eso no sustituye la palabra de Dios. Eso no, o sea, es necesario que tú vengas cada semana, y es necesario que nos reunamos y nos congregamos, porque así Jesús lo dijo. Y es necesario que seamos ministrados, pero eso no sustituye el alimento que tú necesitas todos los días. Diga conmigo, todos los días. Entonces tú comes 3 veces al día, ¿verdad? Y hay quien come 4, y a veces hasta 5, y todavía el snack. Y ahí dice, por eso dice la palabra, y entonces en su ley medita de día y de noche. Y la palabra de Dios debemos de meditarla día y ¿qué? Y noche. Dice, la pondrás en tu corazón y en tu alma, que son en tus pensamientos, y las atarás a tu mano y las atarás a vuestra mano, y las pondrás por frontales delante de tus ojos. Los judíos literalmente se ponen un pedacito de la escritura en el dedo y se lo amarran con un cuero, y luego otro pedacito y de la palabra de Dios, una escritura, y se lo ponen con una maderita y se lo amarran. Y los judíos así los fariseos así lo tienen. Pero eso para nosotros no se refiere a eso, se refiere que la palabra de Dios siempre debemos de tenerla. ¿Dónde? Diga conmigo, siempre debemos de tenerla en nuestra mano, porque la palabra de Dios es la espada, dice la palabra. Y la espada debemos de tenerla en la mano, pero si no está en el corazón, no podemos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que nosotros necesitamos para pelear contra el enemigo. Y si usted no tiene la palabra, usted no puede pelear con el enemigo. Ay, es que usted no sabe las situaciones, los problemas, ¿cómo? Claro que sí, porque podemos gritar y hacer mucho ruido cuando oramos, pero si no oramos con la palabra de Dios, y la palabra de Dios no está en nuestra mano, el enemigo no tiene ningún temor a tu palabra, pero tiene temor a la palabra de Dios, porque dice que todo se sujeta a la voz, diga conmigo, voz de su precepto. ¿Ah? No te tiene miedo a tus gritos, no tiene miedo a que tú levantes la voz cuando pero cuando un creyente ora con la palabra de Dios, esa palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, dice la escritura. Y el enemigo huye cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos pelear con el enemigo con un palillito de dientes y no. Necesitamos la palabra de Dios y para ello necesitamos meditar y tenerla, dice, y la pondrás delante de tus ojos. Es decir, que la palabra de Dios tiene que estar todos los días en tu vida. Amén.
Dice, y le enseñarás a vuestros hijos. ¡Wow! ¿Cuántos padres hay acá? Ay, los demás. Entonces, ¿de dónde salieron todos los niños que brincan? ¿Cuántos padres hay acá? Padres, quiero decir, hombres y mujeres. ¿Cuántos hay acá? ¿Qué ganas tienen ustedes en esta noche? Saben que la palabra les va a hablar en esta noche. Amén. La responsabilidad de enseñar a tus hijos no es del pastor, es tuya. Dice la escritura y dice, y las enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuándo? En tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbanle en los postes de tu casa. Dice, y en las puertas, para que sean vuestros días. Ojo aquí porque es importante la palabra de Dios. 21. Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les haría de dar. Dice, como los días de los cielos sobre la tierra. Cuando tú enseñas la palabra de Dios en tu casa, entonces la palabra de Dios es algo que tiene que hablarse en la casa. Hay hombres o hay mujeres o hay hijos que dicen, ay, tanta palabra. A veces hay un problema y el padre de familia quiere, bueno, la Biblia dice, y la esposa otra vez con la Biblia. Entonces, ¿cómo va? ¿Con un cuento de Mimín Pingüino, con de los Avengers, o con qué vamos a salir? ¿Cómo va a brillar la luz de Cristo? Pero la palabra de Dios tiene que hablarse. Y a veces, otra vez la palabra. ¿Sabe por qué muchas veces no se habla la palabra de Dios en el hogar? Porque la palabra de Dios es autoridad. No es la autoridad del hombre ni la autoridad de la mujer, sino es la autoridad de Cristo, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se habla, se enseña en el hogar, dice, al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios es muy importante. Y cuando la palabra de Dios se habla, entonces viene a traer un orden. Diga conmigo, orden. Y a veces por eso no se habla la palabra. Y a veces entre los esposos no hablan la palabra, porque la palabra a veces trae un orden. Y a veces uno u otro quiere seguir en desorden. Hello. Pero la palabra de Dios va trayendo un cambio, va trayendo una transformación. Entonces la palabra de Dios es un hábito que debe de ser formado en el hogar. Es de que se sienten como familia. Y no les digo que estén una hora de estudio, 3, 4, y si el Espíritu Santo los lleva y están apasionados, van a necesitar más que eso. Pero comiencen con 5 minutos, con 10 minutos de juntarse y estudiar la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios deben de tenerla al acostarse. Lo primero que tú te levantas, yo cuando me levanto todavía con lagañas, todavía medio abro los ojos, no abro, y yo busco mi teléfono porque ahí tengo, y ahí comienzo a leer. Y es lo primero. Y comienza la oración, y antes de abrir la oración yo ya estoy leyendo la palabra. Cosas que no debo de hacer, hablo cuando no debo de hablar. Estoy harto muchas veces de la manera en que a veces de mi estancamiento, de muchas cosas. Y digo, y a veces estoy y ahí. Pero cuando viene un cambio y una transformación, no cuando yo me aplico, sino cuando el Espíritu Santo va haciendo algo en mi vida. Porque el verbo de vida, la palabra, está dentro de mí. Y entonces comienza a haber un cambio. Entonces es bueno que el pastor imponga manos y ore por ti. Es muy bueno. Eso es bueno. Pero eso no sustituye la palabra de Dios. Es necesario que tú vengas cada semana. Y es necesario que nos reunamos y nos congregamos, porque así Jesús lo dijo. Y es necesario que seamos ministrados. Pero en eso no sustituye el alimento que tú necesitas todos los días. Diga conmigo, todos los días. Entonces tú comes 3 veces al día, ¿verdad? Y hay quien come 4, y a veces hasta 5, y todavía el snack. Y ahí por eso dice la palabra, y entonces en su ley medita de día y de noche. Y la palabra de Dios debemos de meditarla día y ¿qué? Y noche. Dice, la pondrás en tu corazón y en tu alma, que son en tus pensamientos. Y las atarás a tu mano, y las atarás a vuestra mano, y las pondrás por frontales delante de tus ojos.
Los judíos literalmente se ponen un pedacito de la escritura en el dedo y se lo amarran con un cuero, y luego otro pedacito y de la palabra de Dios, una escritura, y se lo ponen con una maderita y se lo amarran, y los judíos así los fariseos así lo tienen. Pero eso para nosotros no se refiere a eso, se refiere que la palabra de Dios siempre debemos de tenerla. ¿Dónde? Diga conmigo, siempre debemos de tenerla en nuestra mano, porque la palabra de Dios es la espada, dice la palabra. Y la espada debemos de tenerla en la mano, pero si no está en el corazón no podemos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que nosotros necesitamos para pelear contra el enemigo. Y si usted no tiene la palabra, usted no puede pelear con el enemigo. Ay, es que usted no sabe las situaciones, los problemas, ¿cómo? Claro que sí, porque podemos gritar y hacer mucho ruido cuando oramos, pero si no oramos con la palabra de Dios y la palabra de Dios no está en nuestra mano, el enemigo no tiene ningún temor a tu palabra, pero tiene temor a la palabra de Dios, porque dice que todo se sujeta a la voz, diga conmigo, voz de su precepto. No te tiene miedo a tus gritos, no tiene miedo a que tú levantes la voz cuando pero cuando un creyente ora con la palabra de Dios, esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos, dice la escritura, y el enemigo huye cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos pelear con el enemigo con un palillito de dientes y no. Necesitamos la palabra de Dios y para ello necesitamos meditar y tenerla, dice, y la pondrás delante de tus ojos. Es decir, que la palabra de Dios tiene que estar todos los días en tu vida. Amén. Dice, y le enseñarás a vuestros hijos. ¡Wow! ¿Cuántos padres hay acá? Ay, los demás. Entonces, ¿de dónde salieron todos los niños que brincan? ¿Cuántos padres hay acá? Padres, quiero decir, hombres y mujeres, ¿cuántos hay acá? ¿Qué ganas tienen ustedes en esta noche? Saben que la palabra les va a hablar en esta noche. Amén. La responsabilidad de enseñar a tus hijos no es del pastor, es tuya. Dice la escritura y dice, y las enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuándo? En tu casa. Cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbanle en los postes de tu casa, dice, y en las puertas, para que sean vuestros días. Ojo aquí, porque es importante la palabra de Dios. 21 dice, para que sean vuestros días y los días de las cosas sagradas. Y la escritura, la Biblia, es algo muy sagrado. No son sagradas escrituras porque alguien le puso en la pasta sagradas escrituras como un título bonito. Es porque esta Biblia, esta palabra fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y a los hombres que la escribieron, y es palabra sagrada. Entonces seamos reverentes con la palabra de Dios. Por eso a veces yo le enseño a los jóvenes, y cuando sea el momento de la palabra, seamos reverentes en la palabra, porque es las sagradas, diga conmigo, sagradas escrituras. Porque no se trata del pastor o cuál es el predicador de turno, se trata de que la palabra de Dios se está predicando, y la santidad de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios está en ese lugar, porque Cristo, que es la palabra, está en ese lugar, y nosotros debemos de aprender a honrar. Diga conmigo, honra. A honrar, a respetar la palabra, porque no quieras que Cristo cambie tu vida, que es el verbo hecho carne, si tú no honras, si tú no respetas la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es algo muy sublime, porque es Cristo mismo, es Jesús en nuestra vida. Amén. Den un aplauso al Señor. Versículo 15, voy terminando, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, ya lo leímos, es útil para enseñar y para redarguir. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Juan 5, 39. ¿Lo tiene? Dice,
Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Diga conmigo, hay que estudiar, hay que profundizar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? Las escrituras, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice, ustedes piensan que en ella tienen la vida eterna y que la van a encontrar. Escudriñenlas, estudienlas. Dice, porque dice, ellas son las que dan testimonio. Entonces, si usted quiere aprender, si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita escudriñar, necesita estudiar la palabra de Dios todos los días en su vida. Amén. Todos los días tiene tiempo para un snack. Sí, claro que sí. Entonces tendrá tiempo para 1 o 2 versículos y cerrar sus ojos y preguntarle al Espíritu Santo. Amén. Si usted practica esto en su vida va a cambiar completamente. Amén. Y todo lo que Dios ha prometido y ha hablado va a venir sobre su vida y sobre sus generaciones, pero cuando usted tenga y se deleite con la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 1 verso 8. Juan capítulo 1 versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Perdón, ¿qué dije, Juan? No, estoy mal. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Después de 6 horas de manejo y haberme parado a las 4 de la mañana, ya veo a Josué como quien dijo, como Juan. Josué capítulo 1 verso 8, ¿lo tiene? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios es algo que debemos de tener en nuestra boca todos los días. Hablen la palabra de Dios, hablen las escrituras, y cuando oren con las escrituras, y que si sus oídos no pueden escuchar lo que sus labios están hablando, la palabra no está en su boca. Usted tiene que hablar la palabra con una voz audible. ¿Por qué? Mírelo. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez, ¿cuándo? De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Dígalo fuerte, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que entonces Dios nos va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? No leyó bien. No dice eso. Señor, prospérame. Señor, haz este milagro. Señor, prospera. Señor, dice la escritura. Pon este libro de la ley, pon la palabra de Dios en tu boca. Y no solamente eso, medita en ella de día y de noche. Dice, porque entonces harás. ¿Quién hará? ¿Dios? No, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que las metidas usted lo dijo, no yo. Nos vamos con todo y cometemos los errores. ¿Y por qué los cometemos? Por falta de sabiduría, la sabiduría de Dios. Pero cuando tenemos la palabra de Dios y meditamos la palabra, entonces vas a hacer prosperar tu camino. Ay, es que Dios no me ama, Dios no me prospera. No, tú no prosperas. Dios envió su palabra para prosperarte, para sanarte, para liberarte. Y Dios te da la palabra para que puedas hacer prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Cuánto? Diga conmigo todo. Pastor, todo me sale mal. No tienes la palabra. Pero ¿por qué Dios todo me sale mal? Y así Dios, como tratando de manipular a Dios para que las cosas cambien. ¿Por qué Dios todo me sale mal a mí? Porque no hay palabra. Porque si la palabra estuviera en tu corazón y estuvieras meditando en ella otra vez, Cristo se engendra en ti. La sabiduría de Cristo, la mente de Cristo. Por eso dice la escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo se desarrolla en un creyente. Diga conmigo, se desarrolla cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Por eso la escritura dice que la sabiduría es más valiosa y más preciosa que la plata misma.
Porque la plata puedes comprar unas cosas, pero la sabiduría tiene más poder adquisitivo que la misma plata. Por eso dice, en su mano derecha está la honra, dice, y en su mano justicia, dice, y en la mano derecha riquezas y honra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es más importante que todas las cosas. Eso lo tenemos a través de la palabra. Y entonces, como hijo de Dios vas a prosperar más allá de los límites que en tu mente tú te has puesto, y vas a salir adelante. Tu familia va a prosperar. No sé por lo que estás pasando, pero tu matrimonio va a prosperar y tu matrimonio va a salir adelante. ¿Por qué? Porque todo te va a salir bien. Ay, pastor, todo te va a salir bien. Si tú no te apartas de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, y haces lo que la palabra de Dios, o sea, no es que seamos unos viles pecadores y que estemos pensando en el pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Es cuando tú haces lo que Dios te dice que no debes de hacer. Eso es pecado. Pero no es porque tengamos una naturaleza de pecado. Esa naturaleza fue arrancada de nosotros. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, y ahí pondré mis mandamientos, mi palabra, mis estatutos. De ahí me voy a declarar a ti. Entonces no es que tengamos una naturaleza de pecado que nos lleve a pecar. Ay, pastores, que ya sabe el pecado que está en mí. No, el pecado, Dios te libró del pecado. Ya no hay esa naturaleza de pecado, pero la mente está contaminada y esa tiene que ser transformada. Y entonces pecamos no porque tengamos una naturaleza de pecado, sino pecamos más por ignorancia, porque no sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Pero la palabra de Dios dice, me da la sabiduría para la vida eterna. Me lleva para poder entender lo que Dios tiene para mí. Me prospera, me sana, me libera. Cuando el pastor predica hay bendición. Pero hay una mayor bendición cuando tú te alimentas diariamente con la palabra de Dios, porque algo va a cambiar en tu interior. Y si algo cambia en ti, algo va a cambiar en tus generaciones. ¿Cuánto lo creen? Den un aplauso fuerte al Señor. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Y esta palabra no es una palabra para emocionar, no es una palabra para mover sentimientos. Es una palabra que nos debe de llevar a tomar una decisión y a tomar responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. ¿Sabes que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Sobre toda cosa guardada. Nadie se distraiga, por favor. Pon atención. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiere decir que la responsabilidad de lo que hay en tu corazón es tuya, no de tu esposo, de tu esposa, ni de tu mamá. Es responsabilidad tuya llenar tu corazón con la palabra de Dios. Yo estoy tan contento, tan agradecido con Dios por todos los papás que mandan a sus hijos a la reunión de jóvenes. Y estoy muy agradecido, estoy contento y doy gloria a Dios por su vida. Pero ¿sabes qué estoy orando? Que Dios los lleve a otro nivel. Porque quien debe de enseñar la palabra en la casa son ustedes. Quien deben de dar el ejemplo son los papás. Y si esto nosotros lo tomamos, si esto nosotros lo tomamos y lo recibimos en nuestro corazón, cambian todas las cosas. Dime las cosas con las que vienes luchando. Bueno, no me las digas, pero ponlas en tu corazón. No se distraiga nadie, cierren sus ojos, no se distraigan. Con las cosas que vienen luchando, puede ser economía, familia, cosas de tu propia persona. En esta noche el Señor quiere hacerte libre completamente. Cierra tus ojos y levanta tus manos.